Hay una cosa que aprendí a los 75 años, después de 5 décadas de matrimonio, de silencios tragados y sonrisas fabricadas. La dignidad no tiene fecha de vencimiento. Y la mía, la que yo misma había enterrado debajo de 50 años de obediencia y sacrificio, resucitó exactamente en el momento en que menos lo esperaban, frente a 200 personas, con una pantalla gigante y con la verdad proyectada en alta definición para que nadie pudiera mirar hacia otro lado. Lo que están a punto de escuchar no es el cuento de una mujer amargada que buscó venganza. Es la historia de una mujer que por fin se miró al espejo y decidió que 50 años de mentiras era demasiado tiempo, que ninguna fiesta merece celebrar una traición y que a veces la única forma de cerrar un capítulo es quemarlo frente a todos, con elegancia, con la cabeza en alto y sin derramar una sola lágrima. En la noche de mis bodas de oro, cuando las luces del salón se apagaron y la pantalla se iluminó, Manuel pensaba que iba a ver fotografías de nuestra vida juntos. Yo también las había preparado, pero hubo un cambio de último momento. Un cambio que yo misma hice, con mis propias manos 3 días antes de la fiesta, cuando ya no me quedaban dudas de nada. Lo que apareció en esa pantalla no fueron fotos de bodas, ni de viajes, ni de cumpleaños. Fue él, entrando a un hotel de la colonia San Jerónimo, de la mano de otra mujer, y con una sonrisa que yo no le había visto en años. El silencio que cayó en ese salón fue distinto a todos los silencios que había conocido en mi vida. No fue el silencio de la incomodidad ni el del aburrimiento. Fue el silencio del asombro. El de 200 personas que de pronto entendieron que no habían venido a celebrar un matrimonio. Habían venido a presenciar el fin de una mentira. Pero para entender por qué llegué a ese momento, por qué tomé ese micrófono con la mano firme y el corazón tranquilo, necesitan conocer toda la historia, desde el principio, desde que era una muchacha de 25 años en Monterrey, que creyó que el amor era suficiente para construir una vida, desde que dije que sí, sin saber bien a qué estaba diciendo que sí. Esta es mi historia, y hoy, por primera vez en 50 años, la cuento en mis propios términos. Antes de continuar, necesito pedirles algo muy especial. Ustedes que están aquí, escuchándome, dándome su tiempo, son la razón por la que me animé a contar esto. Este canal nace del corazón, y cada historia que comparto es completamente gratuita, porque creo que las mujeres como yo merecemos ser escuchadas. Si esta historia les está llegando, si sienten que vale la pena que más personas la conozcan, les pido que se suscriban al canal ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan ningún relato. Denle like a este video, porque un solo clic le dice al mundo que estas historias importan. Y cuéntenme en los comentarios, ¿de qué ciudad o país nos están escuchando hoy? Su presencia aquí es lo que hace que esto crezca y llegue a más mujeres que lo necesitan. Gracias de verdad, de todo corazón. Me llamo Elena Salgado y nací un martes de octubre de 1949 en el barrio de la Independencia, en Monterrey, Nuevo León. Era el tipo de barrio donde todos se conocían, donde las señoras barrían la banqueta antes de las 7 de la mañana y donde los niños crecían sabiendo exactamente cuál era su lugar en el mundo. Yo era la segunda de 4 hijos de doña Refugio Salgado, a quien todos llamaban Cuca, y de don Aurelio Salgado, obrero de turno en una maquiladora de la colonia Independencia, que fabricaba piezas de metal para exportación. Mi papá era un hombre de pocas palabras y muchos principios. Llegaba a casa con las manos negras de aceite de máquina, se lavaba sin quejarse, se sentaba a la mesa y comía lo que hubiera. Nunca le escuché decir que algo estaba malo o que faltaba algo. Mamá, en cambio, hablaba por los dos. Era de esas mujeres que llenaban el cuarto con su presencia, que encontraban la manera de hacer alcanzar el dinero, aunque pareciera imposible,
que remendaban la ropa tan bien que nadie notaba dónde había estado el desgarro. La admiraba profundamente, aunque en ese entonces no tenía las palabras para decírselo. Éramos 4. Armando, el mayor, que desde chico demostró que tenía vocación para los negocios y que a los 18 ya vendía refacciones de segunda mano en el mercado. Yo, Elena, que era la estudiosa, la que siempre tenía la nariz metida en un libro o en un cuaderno. Rosario, la tercera, que era la más bonita de las 3 mujeres y que lo sabía perfectamente, y el pequeño Benigno, al que todos llamábamos Benny, que llegó al mundo cuando mamá ya pensaba que no habría más hijos, y que se convirtió en el consentido absoluto de la casa. Nuestra casa era pequeña pero ordenada. 2 recámaras para 6 personas, un baño compartido, una cocina donde el olor a guiso de olla y a tortillas recién hechas era permanente. No teníamos lujos, pero tampoco recuerdo haber sentido que nos faltaba algo esencial. Lo que no teníamos en dinero lo teníamos en presencia, en compañía, en esa sensación de que las personas que te rodean forman una red que te sostiene cuando tropiezas. Estudié hasta la secundaria, que en ese entonces ya era considerado un logro para una muchacha de mi condición. Mamá hubiera querido que siguiera, que fuera a la preparatoria, que quizás llegara a ser maestra o secretaria, que eran las profesiones respetables para las mujeres de aquella época. Pero la realidad económica de la familia dictó otra cosa. A los 16 años comencé a trabajar en una tienda de telas en el centro de Monterrey, a unas cuadras del Mercado Juárez, atendiendo a las señoras que venían a comprar manta o popelina para hacer las blusas y los vestidos de sus familias. Ese trabajo me gustó desde el primer día. No porque fuera glamoroso, que no lo era, sino porque me enseñó a tratar con la gente, a escuchar, a entender qué quería cada cliente más allá de lo que pedía con palabras. Aprendí que las personas rara vez dicen exactamente lo que necesitan y que una buena vendedora, como una buena amiga, tiene que saber leer entre líneas. Esa lección me acompañó toda la vida, aunque tardé décadas en aplicarla a mi propia situación. Fue ahí, en esa tienda de telas, en el año de 1972, cuando conocí a Manuel Herrera Vidal. Tenía yo 23 años y él 26. Entró un martes por la tarde buscando tela para unas cortinas, porque, según me explicó después, acababa de rentar un cuartito en la colonia obrera y quería que se viera presentable. Era delgado, moreno, con una sonrisa amplia que se le formaba más del lado derecho que del izquierdo, lo que le daba un aire de pícaro simpático que en aquel entonces me pareció encantador. Tenía el cabello bien peinado hacia atrás con fijador, usaba una camisa de vestir aunque fuera martes, y hablaba con una seguridad que no era prepotencia, sino confianza genuina, o al menos eso me pareció. Me preguntó cuántos metros de tela necesitaba para 2 ventanas de tamaño estándar, y yo se lo expliqué con paciencia y con detalle, porque así era como trataba a todos los clientes. Pero cuando se fue, con su tela envuelta en papel periódico bajo el brazo, se dio la vuelta en la puerta y me dijo que volvería el sábado. No a comprar más tela, sino a invitarme un helado si yo quería. Quise. Salimos ese sábado, y los siguientes 12 sábados. Luego los domingos también. Luego entre semana cuando podíamos. Manuel trabajaba como auxiliar de contabilidad en una empresa de transportes, y aunque su sueldo no era grande, administraba bien lo que tenía. Siempre llegaba a tiempo. Siempre tenía un plan para el fin de semana que no implicaba gastar más de lo que alcanzaba. Me llevaba al parque, al cine de función corrida, a la quesadillería de la calle Morelos. Era atento sin ser pegajoso, romántico sin ser empalagoso. Parecía exactamente el tipo de hombre con el que una muchacha como yo podía construir algo sólido. A mis papás les cayó bien desde la primera visita. Papá lo saludó con firmeza y lo evaluó con esa mirada silenciosa que tenía para todo,
Y aparentemente pasó la prueba, porque después me dijo que era un muchacho derecho. Mamá fue más expresiva, como siempre, y antes de que Manuel saliera por la puerta, ya estaba invitándolo al almuerzo del domingo siguiente. Nos comprometimos en 1973, cuando yo tenía 24 años y él 27. La pedida de mano fue sencilla, en la sala de la casa de mis papás, con Manuel nervioso pero firme, y con mi papá que aceptó con un apretón de manos y una sola condición: que me tratara bien. Manuel prometió que sí, y por muchos años cumplió esa promesa, o al menos me hizo creer que la cumplía. Nos casamos el 12 de marzo de 1974. Yo tenía 25 años. Él, 28. La boda fue en la parroquia de la Purísima, con un vestido que mamá y yo cosimos durante 3 semanas seguidas, con la tela más linda que pude apartar de la tienda donde trabajaba. No fue una boda de revista, pero fue nuestra. Había flores de temporada en el altar, arroz en la calle cuando salimos y una pequeña recepción en el patio de la casa de los papás de Manuel, en La Pastora, con tamales, ponche y un pastel de 3 pisos que hizo una vecina que era famosa en el Rumbo por sus repostería. Recuerdo haber pensado mientras bailaba el primer vals con Manuel, que comenzaba la mejor parte de mi vida, que todo lo que había venido antes, la infancia sin lujos, los años de trabajo en la tienda, la espera del hombre correcto, había valido la pena por este momento, por este hombre, por este futuro que se extendía frente a mí como un camino largo y limpio. 50 años después, parada frente a un micrófono con 200 personas mirándome, entendí que ese camino había estado lleno de curvas que yo no quise ver, pero eso todavía estaba muy lejos aquella noche de marzo de 1974, cuando todo era blanco y esperanza y flores de temporada. Los primeros años de matrimonio fueron los que cualquier pareja joven vive cuando el amor todavía cubre los bordes ásperos de la realidad. Nos instalamos en un departamentito rentado en la colonia Mitras, de 2 recámaras y una cocina que apenas cabía una persona a la vez, con una pequeña sala donde Manuel puso el televisor que habíamos comprado a meses sin intereses en una tienda del centro. Era el orgullo de la casa, ese televisor. Los vecinos venían a ver el fútbol los domingos, y yo preparaba botanas que alcanzaban para todos, aunque la economía apretara. Manuel fue ascendiendo poco a poco en la empresa de transportes. Primero fue contador, luego jefe de contabilidad, luego gerente administrativo. Era bueno en lo suyo, disciplinado, puntual, con una cabeza para los números que le abría puertas en su campo. Yo dejé la tienda de telas cuando llegó nuestra primera hija, Marcela, en 1976, porque en aquella época eso era lo que hacían las mujeres casadas cuando tenían hijos: quedarse en casa. No lo viví como una pérdida en ese momento, porque Marcela lo llenó todo. Era pequeñita, morena como Manuel, con unos ojos grandes y oscuros que miraban el mundo con una curiosidad que me encantaba. 2 años después nació nuestro hijo Rodrigo, y con él llegó la sensación de que la familia estaba completa. 4 personas, una unidad, un proyecto. Manuel trabajaba, yo criaba, y aunque el dinero era ajustado, siempre alcanzaba para lo básico, y a veces para un poco más. Lo que no alcanzaba, y esto lo entiendo ahora con una claridad que entonces no tenía, era la conversación profunda. Con los años, Manuel y yo fuimos convirtiéndonos en 2 personas que funcionaban bien como equipo, pero que hablaban cada vez menos como amigos. Él llegaba del trabajo, comía, veía las noticias, dormía, yo atendía a los niños. Limpiaba, cocinaba, organizaba la vida doméstica con la eficiencia que había aprendido de mamá. Éramos funcionales, éramos responsables, éramos, en apariencia, una familia normal y estable. Pero el fuego que había sentido en aquellos primeros sábados de helados y cines de función corrida se fue apagando tan lentamente
que ni lo noté. No hubo un momento dramático, no hubo una pelea grande, no hubo una crisis que me hiciera decir, aquí algo se rompió. Fue más silencioso que eso. Fue un enfriamiento gradual, casi imperceptible, como la temperatura que baja tan despacio en otoño que un día te sorprende el frío y no sabes exactamente cuándo llegó. Marcela creció y se casó con un muchacho de Saltillo, Ernesto Garza, que trabajaba en el sector bancario y que la trataba bien, que era lo que más me importaba. Se fueron a vivir allá, y aunque la distancia dolía, los fines de semana que venían a Monterrey eran una fiesta. Rodrigo tomó otro camino. Estudió ingeniería industrial en el TEC de Monterrey, consiguió trabajo en una planta industrial en San Nicolás y se quedó más cerca de casa. Se casó con Patricia, una chica de Guadalupe, Nuevo León, callada y trabajadora, que me cayó bien desde el primer momento. Para cuando llegaron los nietos, Manuel y yo ya teníamos más de 30 años juntos. Éramos abuelos, respetados en el vecindario, con una casa propia en la colonia del Valle, que habíamos comprado en los años 90, con el dinero ahorrado durante años de trabajo constante. Era una casa bonita, de 2 plantas, con un jardín pequeño al frente donde yo cultivaba macetas de bugambilias y hierbas aromáticas. Recibíamos a los hijos los domingos, Manuel ponía el fútbol, yo cocinaba, y todo parecía estar exactamente como debía estar. Solo que había algo que no cuadraba, algo pequeño, difuso, que yo sentía pero no nombraba, porque nombrarlo hubiera significado enfrentarlo, y yo no estaba lista para eso. No todavía. Las señales habían estado ahí mucho tiempo antes de que yo las viera. Y cuando finalmente las vi, fue porque ya no pude seguir mirando hacia otro lado. La primera señal que recuerdo con claridad ocurrió en octubre del año 2015, cuando Manuel y yo teníamos 41 años de casados y yo acababa de cumplir 66. Era un jueves por la tarde, uno de esos días de otoño en Monterrey, en que el calor cede un poco y da gusto estar en casa con las ventanas abiertas. Yo estaba en la cocina preparando una olla de caldo de res, picando las verduras sobre la tabla de madera que habíamos comprado en el mercado del norte hace décadas, cuando escuché el teléfono de Manuel sonar en la sala. Él estaba en el baño y el teléfono sonó 3 veces antes de dejar de hacerlo. No lo pensé mucho, pero cuando Manuel salió y vio el teléfono, algo en su cara cambió. Fue brevísimo, un instante que cualquiera hubiera pasado por alto, pero yo lo vi. Vi cómo miraba la pantalla, cómo apretaba el aparato un momento más de lo necesario, y cómo luego lo guardaba en el bolsillo de su pantalón con un movimiento que quería parecer natural, y no lo era del todo. Le pregunté si alguien había llamado, y me dijo que no, que era una llamada de publicidad de las que molestan. Lo creí, o decidí creerlo, que no es exactamente lo mismo. El caldo quedó bueno ese día. Manuel comió con apetito, y yo archivé ese momento en algún rincón de la mente, donde van a parar las cosas que uno prefiere no examinar demasiado. Sentí en ese momento una especie de incomodidad sin nombre, como cuando uno huele algo extraño en la casa, pero no encuentra la fuente, y al rato el olor se va, y uno piensa que fue imaginación. Así me convencí de que no había nada que ver en ese gesto tan pequeño. Manuel siempre había sido privado con el teléfono. Me dije, siempre había guardado sus cosas con cuidado. No era nada nuevo. Y sin embargo, esa tarde dormí con una ligera inquietud que no supe explicarme, y que desapareció a la mañana siguiente cuando la rutina volvió a ocuparlo todo. La segunda señal llegó unos meses después, en febrero de 2016. Habíamos ido a cenar con una pareja de amigos de muchos años, los Villanueva, Guadalupe y Héctor, que tenían una casita en la colonia Cumbres y con quienes nos veíamos 3 o 4 veces al año. La cena fue en un restaurante de comida norteña que Héctor conocía,
cerca del centro comercial Sintermex, y la noche empezó bien, con buena plática y buena comida. Pero en algún momento de la noche, cuando Guadalupe y yo hablábamos de los nietos y los hombres conversaban entre sí, noté que Manuel consultaba el teléfono más de lo habitual. No de manera escandalosa, sino con esa discreción que tienen las personas que saben que están haciendo algo que no deben. Lo sacaba un momento, miraba la pantalla, lo guardaba, lo volvía a sacar. Era sutil, pero era constante. Y Guadalupe también lo notó, porque en un momento en que Manuel fue al baño, me miró con esa expresión que tienen las amigas de toda la vida cuando quieren decir algo pero no saben si deben. No me dijo nada. Yo tampoco pregunté. Pero el camino de vuelta a casa fue silencioso de una manera diferente a los silencios de siempre. Yo miraba por la ventana del carro las luces de Monterrey desfilando, y por dentro me decía que Manuel simplemente tenía asuntos del trabajo, que era fin de mes, y siempre había cierres de cuentas, que yo estaba imaginando cosas. Pero la inquietud era real, y esta vez tardó más en irse. La tercera señal fue en junio de 2016, y fue la que más me costó ignorar en ese entonces. Fui a usar la computadora de Manuel para buscar una receta, porque la mía estaba en reparación. Él no estaba en casa. Había salido a una junta con antiguos colegas. Así me dijo. La computadora estaba en el estudio, encendida, y al acercarme vi que tenía una ventana de correo electrónico abierta. No soy de las que leen lo que no les corresponde. Toda mi vida he creído que la privacidad es un derecho, incluso dentro del matrimonio, incluso cuando uno lleva décadas con la misma persona. Pero el encabezado de ese correo estaba visible sin que yo tuviera que acercarme demasiado, y lo que alcancé a leer, esas pocas palabras, fue suficiente para que algo en mi pecho se comprimiera de una manera que no olvidé en mucho tiempo. No lo leí completo. Cerré la computadora, busqué mi receta en el teléfono. Hice la comida. Puse la mesa, esperé a Manuel. Cuando llegó, cené con él como si nada. Y esa noche, en la oscuridad de la recámara, mientras escuchaba su respiración pausada de dormido, yo estaba completamente despierta, mirando el techo, diciéndome que una frase, en un correo, no significaba nada. Que yo había malinterpretado, que el contexto era otro, que Manuel tenía clientes y colegas y conocidos de toda clase, y que una frase fuera de contexto puede parecer lo que no es. Me repetí eso suficientes veces, hasta que el agotamiento pudo más que la angustia, y me dormí. La cuarta señal llegó a finales de ese mismo año, en noviembre, y fue la que más me pesó emocionalmente porque involucró a Rodrigo sin que él lo supiera. Mi hijo me llamó un sábado por la mañana para decirme que había pasado por la colonia San Jerónimo, donde vivía un amigo suyo, y que le había parecido ver a su papá saliendo de un hotel de esa zona. Me lo dijo sin dramatismo, casi como dato suelto, porque probablemente lo descartó como coincidencia antes de terminar de decírmelo. Agregó que quizás había sido alguien parecido, que a veces pasan esas cosas. Yo le dije que seguramente era otro señor, que su papá tenía una comida ese día con un proveedor. Manuel nunca me había mencionado un hotel en San Jerónimo. Tampoco yo le pregunté. Esa tarde, cuando Manuel llegó a casa, le pregunté cómo había estado la comida, y él me describió un restaurante, un menú, una conversación de negocios. Lo hizo con la naturalidad de siempre. Y yo asentí, serví el café, y no dije nada más. Pero ese dato de Rodrigo se quedó quieto en algún lugar de mi cabeza, sin hacer ruido, esperando. La quinta señal ocurrió en marzo de 2017, exactamente 43 años después de nuestra boda. Ese día, como cada aniversario, Manuel me llevó a cenar. Fuimos a un restaurante que a él le gustaba mucho, en San Pedro Garza García, uno de esos lugares elegantes con manteles blancos y velas en la mesa. Manuel estaba de buen humor,
conversador, atento. Me trajo flores, cosa que ya casi no hacía, y durante la cena habló de los años juntos, con una emoción que me pareció genuina. Fue en el camino de vuelta, mientras él manejaba y yo miraba las luces de la ciudad, cuando sonó su teléfono. Era tarde, casi las 11 de la noche. Él lo vio, lo ignoró, volvió a sonar. Lo ignoró de nuevo. Al tercer timbrazo, apagó la pantalla con un gesto rápido. Yo no dije nada. Él tampoco explicó nada. Pero llegamos a casa en un silencio diferente al de siempre. Uno que tenía peso. Yo me metí a la cama pensando en quién llama 3 veces a las 11 de la noche en el aniversario de alguien. No encontré ninguna respuesta satisfactoria. La sexta señal fue la más pequeña de todas, y por eso fue quizás la más reveladora. Sucedió en agosto de 2017. Estaba yo ordenando la recámara un lunes por la mañana, después de que Manuel se fue al trabajo, y al doblar su pantalón de vestir para colgarlo, encontré un recibo pequeño, de esos de máquina, que se había quedado en el bolsillo. Era de una florería, 2 docenas de rosas, fecha del viernes anterior, precio, 900 pesos. Manuel había llegado a casa ese viernes sin flores, y yo no había cumplido años, ni era ninguna fecha especial para nosotros. Me quedé parada junto al closet con ese recibo en la mano durante un buen rato. Lo miraba como si pudiera leer entre los números algo que me diera otra explicación, una sorpresa que se había pospuesto, un regalo para alguien de la oficina que cumplía años, una compra para algún evento de trabajo. Mi mente trabajó horas extra construyendo escenarios alternativos, porque el escenario obvio era uno que yo todavía no estaba dispuesta a aceptar completamente. Guardé el recibo, no en la basura. Lo guardé entre mis cosas, en la cajita de cartón donde tenía documentos importantes. No supe en ese momento por qué lo hice. Ahora lo sé perfectamente. La séptima señal fue la que me sacó de la zona de la negación, aunque todavía tardé un tiempo en actuar. En enero de 2018, Manuel anunció que tenía que ir a la Ciudad de México por cuestiones de trabajo. 3 días, reuniones con clientes nacionales. Algo así había pasado otras veces en su vida laboral, así que no lo cuestioné. Lo ayudé a preparar la maleta, lo llevé al aeropuerto, le di un abrazo de despedida. Esa misma tarde me llegó un mensaje de Guadalupe Villanueva, mi amiga. Solo decía: «Oye, Elena, ¿Manuel no estaba de viaje?». Me quedé mirando esa frase sin entenderla bien. Le respondí que sí, que había ido a la capital. Guadalupe tardó unos minutos en responder, y cuando lo hizo, dijo simplemente: «Ah, es que Héctor dice que lo vio esta mañana en una cafetería de aquí de Monterrey, pero seguro fue alguien parecido». Héctor Villanueva no era hombre de confundir personas. Llevaba años conociéndole la cara a Manuel. Pero yo respondí que sí, que debía haber sido alguien parecido. Gracias, Guadalupe, y guardé el teléfono. Esa noche Manuel me llamó desde un número de hotel en la Ciudad de México para decirme que todo iba bien, que las reuniones habían estado largas, que extrañaba la comida de casa. Yo le respondí normal, le dije que durmiera bien, y colgué. Luego me quedé sentada en la sala oscura durante 1 hora larga, sin prender la televisión, sin hacer nada, simplemente sentada, con ese silencio tan pesado que dolía respirar. Para ese entonces, ya había acumulado suficientes señales como para construir una respuesta razonable a la pregunta que llevaba años evitando hacerme directamente. Pero saber algo en la panza y confirmarlo con evidencia concreta son 2 cosas distintas, y yo necesitaba la segunda antes de tomar cualquier decisión, porque si iba a hacer algo, si iba a moverme después de 44 años, tenía que tener todo perfectamente claro. No podía equivocarme. No podía actuar sobre suposiciones. Todavía no era tiempo. Pero el tiempo se estaba acabando. La tensión que había vivido durante años en silencio comenzó a volverse insoportable
en los primeros meses de 2023, cuando los preparativos para las bodas de oro empezaron a tomar forma. Habíamos cumplido 49 años de casados en marzo de ese año, y tanto Marcela como Rodrigo insistieron desde principios de año en que el siguiente aniversario, el de los 50, merecía una celebración grande. Una fiesta real, con salón, con música, con toda la familia y los amigos de siempre. La idea me llenó de sentimientos encontrados desde el principio. Por un lado, 50 años son 50 años. Son una vida. Son hijos criados y nietos nacidos, y tormentas superadas, y momentos de alegría genuina que también existieron, que no puedo ni quiero negar. Por otro lado, yo cargaba ya desde hacía años con una certeza que nunca había terminado de nombrar, con ese peso sordo que se instala en el pecho cuando uno sabe algo que no quiere saber. Marcela tomó el liderazgo de la organización con el entusiasmo que la caracteriza. Mi hija siempre ha sido de las personas que cuando se proponen algo lo hacen con todo. Reservó el salón de eventos en un hotel de la colonia Obispado. Contrató una empresa de catering. Encargó una tarta de 5 pisos. Mandó diseñar las invitaciones con una fotografía de nuestra boda de 1974, que a mí me dio un escalofrío cuando la vi impresa, porque éramos jóvenes y llenos de expectativas, y yo en esa foto sonreía como nunca más aprendí a sonreír de esa manera. Se invitaron 200 personas, familia extendida de los dos lados, amigos de décadas, vecinos de la colonia, excompañeros de trabajo de Manuel, personas que habían sido parte de nuestra vida en distintos momentos. La fiesta estaba programada para el sábado 12 de marzo de 2024. Yo cumplía 75 años en octubre del año anterior. Manuel tenía 78. Éramos ancianos celebrando medio siglo juntos, y todo el mundo nos miraba con una mezcla de ternura y admiración que a mí me producía una incomodidad que tenía que disimular constantemente. Fue en medio de esa planificación, en una tarde de agosto de 2023, cuando sucedió el evento que lo cambió todo. Manuel había salido a un partido de dominó con unos amigos del club, al que pertenecía desde hacía años, cosa que hacía cada 2 semanas. Yo aproveché la tarde para revisar algunos documentos que quería organizar. Papeles del seguro médico, escrituras de la casa, ese tipo de cosas que uno va postergando y que de pronto se acumulan. Fui al estudio en busca de la carpeta donde Manuel guardaba documentos importantes, una carpeta azul de fuelle que estaba siempre en el cajón inferior del escritorio. La encontré donde debía estar, pero al sacarla, otro documento resbaló y cayó al suelo. Era una hoja doblada. No hubiera significado nada si al recogerla no hubiera visto el membrete de un hotel que me resultó conocido. Hotel San Jerónimo Plaza. La misma zona donde Rodrigo había creído ver a Manuel años atrás. La fecha del documento era reciente, de ese mismo mes de agosto. No era una factura de negocio, era un comprobante de reserva. A nombre de Manuel Herrera Vidal. Una habitación doble. 2 noches. Me senté en la silla del escritorio con esa hoja en la mano y sentí cómo algo que había estado contenido durante años se rompía finalmente. No fue un llanto. No fue un grito. Fue más bien como cuando se quiebra un dique, esa sensación de que el agua que estaba quieta empieza a moverse y ya no se puede detener. Guardé el documento exactamente donde lo había encontrado. Lo volví a doblar con cuidado. Lo metí en la carpeta y puse la carpeta en el cajón. Luego fui a la cocina, me preparé un té de manzanilla y me senté a la mesa a pensar. Durante toda esa tarde, mientras el té se enfriaba y la luz de la ventana cambiaba de la tarde a la noche, tomé una decisión que nunca antes había podido tomar. Ya no iba a mirar para otro lado. Ya no iba a buscarle explicación alternativa a lo que era evidente. Y tampoco iba a confrontar a Manuel en ese momento, con una sola hoja de papel y sin saber cuánto, ni con quién,
ni desde cuándo. Si iba a hacer algo, lo iba a hacer bien. Con calma. Con todo en la mano. Cuando Manuel regresó del dominó esa noche, yo tenía la cena lista y la mesa puesta como siempre. Le pregunté cómo le había ido. Me dijo que bien, que había ganado 2 partidas. Cenamos. Vimos un rato la televisión. Nos fuimos a dormir. Y mientras él roncaba a mi lado, yo planeaba en silencio los siguientes pasos de algo que llevaba décadas gestándose sin que yo lo quisiera admitir. Lo primero que hice fue buscar a un investigador privado. No fue fácil decidirlo, porque implica cruzar un umbral que, una vez cruzado, ya no tiene vuelta atrás. Significa aceptar que uno necesita evidencia de algo que en el fondo ya sabe. Pero yo necesitaba esa evidencia, no para convencerme a mí misma, sino para lo que planeaba hacer después. Porque ya tenía una idea, todavía vaga, de cómo quería que todo esto terminara. Y para esa idea necesitaba pruebas concretas, irrefutables, del tipo que no se puede negar. Rodrigo, sin saberlo, me dio la referencia. Meses antes me había contado que un conocido suyo había tenido que contratar un detective para un asunto legal, y me había mencionado el nombre de la agencia, Investigaciones Reyes, con sede en la colonia Cumbres, porque la persona quedó satisfecha con el trabajo. Anoté ese nombre en mi agenda sin decirle a Rodrigo para qué. Él no lo preguntó. Llamé a Investigaciones Reyes un martes por la mañana, mientras Manuel estaba en el banco. Hablé con el señor Reyes directamente, un hombre de voz tranquila y profesional que me explicó cómo trabajaban, qué podían y no podían hacer, cuánto costaba. El precio me pareció alto para mi presupuesto personal, pero tenía ahorros propios. Una cuenta que abrí años atrás cuando empecé a dar clases particulares de costura en el vecindario. Dinero que era mío y de nadie más. Acordamos los términos. Les di el nombre de Manuel, su descripción, el número de su carro, las rutinas que yo conocía. 2 semanas después, el señor Reyes me citó en una cafetería del centro para entregarme el informe. Fui sola. Me senté frente a él, pedí un café americano que no tomé y recibí un sobre tamaño carta con fotografías dentro. El señor Reyes me explicó lo que había encontrado con una delicadeza profesional que le agradecí. No dramatizó, no hizo comentarios innecesarios. Solo me dijo los hechos y me entregó la documentación. Manuel había sido fotografiado en 3 ocasiones distintas, entrando y saliendo del Hotel San Jerónimo Plaza, acompañado de una mujer de aproximadamente 60 años, cabello corto teñido de rubio, complexión delgada. En las fotografías se les veía claramente. Entraban juntos, salían juntos. En una de las imágenes, tomadas desde la distancia con una cámara de largo alcance, él le sostenía la puerta. En otra, en el estacionamiento, ella lo tomaba del brazo. El señor Reyes me entregó también copias de los registros del hotel, obtenidos de manera discreta, que confirmaban las fechas y el nombre bajo el cual se habían hecho las reservas. Guardé todo en el sobre. Le pagué al señor Reyes. Lo saludé. Salí de la cafetería a la luz de la mañana de Monterrey, con el sol pegando fuerte como siempre pega en septiembre, y caminé media cuadra hasta mi carro. Me senté. Puse las manos en el volante. Y por primera vez en meses, sentí que la incertidumbre había desaparecido. No era agradable lo que sentía, pero era claro. Y la claridad, después de tanto tiempo en la neblina, tenía su propio tipo de alivio. No lloré. No en ese momento. El llanto llegó más tarde, esa noche, en el baño, con la llave del agua abierta para que Manuel no escuchara. Lloré por los años perdidos, por las veces que preferí no preguntar, por las cenas y los aniversarios y los domingos de nietos que ahora se veían teñidos de algo diferente. Lloré por la muchacha de 25 años que entró a esa parroquia convencida de que había elegido bien. Y lloré por la mujer de 74 que había estado eligiendo la ignorancia, cuando en realidad tenía todo el derecho del mundo
a elegir la verdad. Pero cuando terminé de llorar, cerré la llave del agua, me miré al espejo y me dije algo que había tardado décadas en poder decirme. Ya terminé de cargar con esto sola. Si están tan impactados como yo lo estaba en ese momento, con toda esta verdad tan pesada, me acompañen dándole like al video ahora mismo. Cada like que dan es una señal de que esta historia les está llegando y me ayuda a seguir contando historias como esta para más personas que las necesitan escuchar. Lo que vino después fue una de las etapas más complejas y, curiosamente, más liberadoras de mi vida. Tenía en mis manos toda la evidencia. Tenía el informe del investigador, las fotografías, las copias de los registros del hotel. Tenía también el recibo de la florería que había guardado años atrás, que ahora cobraba un significado completamente diferente. Lo que no tenía todavía era un plan. Y aquí es donde quiero que me entiendan bien, porque lo que hice no fue un acto de impulso ni de locura temporal. Fue una decisión meditada, construida con paciencia y con una claridad que nunca antes había sentido en mi vida. Durante semanas, en las mañanas cuando Manuel salía y la casa quedaba en silencio, yo me sentaba en la mesa del comedor con un cuaderno y pensaba. Lo primero que determiné fue lo que no quería hacer. No quería una confrontación privada que Manuel pudiera manejar, minimizar, negar, o de la que me pudiera convencer con las palabras correctas. Llevaba 49 años siendo convencida. Sabía perfectamente cómo lo hacía, con qué tono de voz, con qué mirada, con qué secuencia de argumentos. Si lo enfrentaba en privado, él tendría todo el control de la situación. Y yo quería, por primera vez en 50 años, ser yo quien tuviera el control. Lo segundo que determiné fue que no quería cancelar la fiesta. Esta parte fue la que más me costó, porque implicaba seguir actuando durante meses, como si nada hubiera cambiado. Seguir planeando con Marcela y Rodrigo. Seguir sonriendo cuando alguien me preguntaba, emocionado por la celebración. Seguir siendo la esposa entregada que todo el mundo creía que era. Fue un esfuerzo monumental que solo logré sostener, recordándome constantemente por qué valía la pena. La fiesta era el escenario perfecto, y lo era por una razón muy específica. Todas las personas que habían sido testigos de mi matrimonio, todas las que habían estado en la boda en 1974, todas las que me habían mirado a lo largo de 50 años con esa mezcla de respeto y lástima que le tienen a la esposa sufrida, iban a estar en ese salón. Y en ese salón, con 200 personas presentes, la verdad no podría ser ignorada, minimizada ni reencuadrada. La verdad sería pública, y lo público no se puede deshacer. El plan comenzó a tomar forma en octubre de 2023, 2 meses después de recibir el informe del investigador y 5 meses antes de la fiesta. Lo construí en capas, con cuidado, asegurándome de cada detalle antes de avanzar al siguiente. La primera capa fue la separación financiera. Fui a hablar con una abogada de familia, la licenciada Fuentes, cuyo consultorio estaba en la colonia Obispado, recomendada por una vecina que había pasado por su propio proceso de divorcio años antes. La licenciada Fuentes era una mujer de unos 50 años, directa y sin rodeos, que me escuchó con atención y me explicó mis derechos con una claridad que me dejó sin palabras. Después de 50 años de matrimonio, yo tenía derecho a la mitad de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio. La casa de Del Valle, el carro, las cuentas bancarias conjuntas, los ahorros del retiro de Manuel. Todo eso se dividiría. La licenciada me dijo que mientras el matrimonio no estuviera formalmente disuelto, era prudente no mover recursos de cuentas conjuntas, pero que sí podía asegurar mis propios ahorros y documentar todos los bienes existentes. Seguí su consejo al pie de la letra. Hice un inventario completo de todo lo que teníamos. Documentos, escrituras,
estados de cuenta, pólizas de seguro. Saqué copias de todo y las guardé en un lugar que solo yo conocía, una caja de metal en casa de mi comadre Esperanza, que vivía a 3 cuadras y que era la persona en quien más confiaba en el mundo. Esperanza, mi comadre de toda la vida, fue la única persona a quien le conté todo antes de la fiesta. Nos sentamos en su cocina un sábado por la tarde, con café y pan dulce, y yo le dije la verdad, sin adornos, lo que había encontrado, lo que había descubierto con el investigador, y lo que pensaba hacer. Me escuchó sin interrumpirme, sin exclamaciones ni aspavientos, con esa serenidad de las personas que han vivido mucho y saben que la vida puede tomar cualquier forma. Cuando terminé, me tomó las manos, me miró directo a los ojos y me dijo que iba a estar a mi lado en todo. No le pedí que hiciera nada activo. Solo le pedí que supiera, que guardara los documentos y que el día de la fiesta estuviera cerca de mí. Lo prometió y cumplió. La segunda capa del plan fue la logística del video. Esta fue la parte que me llevó más tiempo perfeccionar, y también la más técnica, porque yo no soy mujer de tecnología y tuve que aprender cosas que nunca había necesitado saber. El plan original de la fiesta incluía un video de recuerdos que Marcela quería preparar, con fotografías de los 50 años de matrimonio, acompañado de música suave, que se proyectaría en una pantalla grande durante la cena. Marcela se encargó de recopilar las fotos y contratar a un muchacho de su confianza que se dedicaba a hacer edición de video para eventos sociales. El video quedó listo en enero, un montaje de unos 15 minutos con fotografías familiares y música de fondo, muy bien hecho, muy emotivo. Yo lo vi completo cuando Marcela me lo mostró en su laptop, y lo encontré hermoso y doloroso, a partes iguales. Porque en esas fotos estábamos Manuel y yo jóvenes, llenos de vida, en momentos que habían sido reales. Los cumpleaños de los niños, las vacaciones en la playa, las navidades familiares. Todo eso había existido. Y sin embargo, existió junto a algo más que yo no había sabido ver, o que no había querido ver, durante décadas. Le dije a Marcela que el video estaba perfecto, y guardé una copia en mi teléfono, con la excusa de querer verlo cuando quisiera antes de la fiesta. Pero yo no solo guardé esa copia, también guardé otra cosa. El señor Reyes, el investigador, además del informe escrito y las fotografías impresas, me había entregado también un archivo de video corto, de unos 3 minutos, tomado con cámara de seguridad del estacionamiento del hotel, en el que se veía claramente a Manuel llegando al hotel y entrando con la mujer del cabello corto. No era material de cine, era granuloso, de resolución media, con el ángulo tipical de una cámara de estacionamiento. Pero se veían los rostros, se veía el carro de Manuel, se veía la placa, se veía la fecha y la hora en el recuadro del rincón inferior derecho de la imagen. Contraté a un sobrino de Esperanza que estudia ciencias computacionales en la Universidad Autónoma de Nuevo León para que me ayudara a hacer 2 cosas. Primero, mejorar la calidad visual del video tanto como fuera posible sin alterarlo. Y segundo, crear un archivo de presentación que pudiera ser proyectado desde una memoria USB en el equipo que el salón usaría para el video de Marcela. El muchacho, que se llama Tomás, y que tiene 22 años y una paciencia infinita para explicar cosas tecnológicas a personas mayores, pasó conmigo 2 tardes enteras en casa de Esperanza, trabajando en eso. Me explicó cómo funcionaba el archivo, cómo conectarlo, cómo asegurarme de que comenzara en el momento correcto. Me hizo practicar varias veces. Cuando terminamos, yo sabía exactamente lo que tenía que hacer y cuándo. La memoria USB con el video del estacionamiento quedó en mi bolso. El video de Marcela con las fotografías familiares quedó en la laptop del muchacho que ella había contratado. Nadie sabía que yo tenía lo que tenía. La tercera capa del plan fue la más difícil emocionalmente. La preparación de lo que iba a decir.
Sabía que habría un momento de confrontación verbal, que cuando el video apareciera en la pantalla frente a 200 personas, yo tendría que tomar el micrófono y decir algo. Y ese algo no podía ser impulsivo, no podía ser histérico, no podía ser el grito de una mujer herida. Tenía que ser la declaración de una mujer que había decidido. Escribí mi discurso en el cuaderno. Lo reescribí. Lo revisé. Lo practiqué frente al espejo de mi cuarto durante semanas, mientras Manuel dormía o veía el fútbol. Practicaba con voz baja, mirándome a los ojos en el espejo, asegurándome de que la voz no temblara, de que las palabras salieran claras. Porque si la voz me temblaba, si me quebraba, todo el efecto sería diferente. Y yo no quería que nadie me viera débil en ese momento. Quería que me vieran entera. La cuarta capa fue la preparación de mi futuro inmediato, porque no tenía sentido ejecutar el plan sin saber a dónde iba después. Hablé de nuevo con la licenciada Fuentes y le pedí que preparara todos los documentos de divorcio necesarios para que estuvieran listos para ser presentados al día siguiente de la fiesta. También acordé con ella que si Manuel decidía no cooperar, ella procedería de oficio con la demanda. En cualquier caso, el proceso comenzaría el lunes 13 de marzo de 2024. También hablé con Marcela. Esta fue quizás la conversación más difícil de toda la preparación. La llamé a Saltillo un miércoles por la tarde y le pedí que se sentara. Le dije la verdad. Lo del investigador, las fotografías, el video, el Hotel San Jerónimo. Le dije que la fiesta iba a seguir adelante, pero que el final no sería el que ella había planeado. Mi hija me escuchó en silencio durante un tiempo largo, y cuando habló, su voz era firme aunque yo sabía que estaba llorando. Me preguntó si estaba segura. Le dije que llevaba 50 años siendo insegura y que ya se me habían acabado las dudas. Me preguntó si necesitaba algo. Le dije que necesitaba que confiara en mí y que el día de la fiesta se mantuviera cerca de Rodrigo para apoyarlo también a él cuando todo sucediera. Me prometió que así lo haría. Rodrigo lo supo a través de Marcela, que lo llamó al día siguiente. Mi hijo no me llamó de inmediato. Pasaron 2 días antes de que mi teléfono sonara con su nombre en la pantalla. Cuando contesté, lo primero que me dijo fue que me quería. Lo segundo fue que iba a estar ahí. No hice preguntas y tampoco di explicaciones adicionales. No eran necesarias. Esperanza, Marcela, Rodrigo. 3 personas que sabían. Todos los demás, incluido Manuel, seguirían creyendo hasta la última noche de la fiesta que todo era una celebración normal. La ironía más grande de todas fue que Manuel, en los meses previos a la fiesta, estaba más atento que de costumbre. Me preguntaba si necesitaba algo, si me sentía bien, si estaba contenta con cómo iba la organización. Me llevó a cenar 2 veces en enero y una en febrero, algo que no hacía con tanta frecuencia desde hacía años. Quizás sentía que algo había cambiado en el aire entre nosotros, aunque no podía saber qué. O quizás era solo la nostalgia de los 50 años que también lo alcanzaba a él, a su manera. Hubo una tarde de febrero, faltando un mes para la fiesta, en que Manuel me tomó la mano mientras veíamos la televisión y me dijo que nunca hubiera podido hacer nada de lo que había logrado en la vida sin mí. Lo dijo con seriedad, sin la ligereza de las frases de relleno. Me miró directo. Yo le sostuve la mirada. Le apreté la mano y le dije que sí, que habíamos construido muchas cosas juntos. No le mentí. Solo omití la segunda parte de lo que pensaba, que construir cosas con alguien no significa que uno tenga derecho a traicionarlo mientras las construye, y que 50 años de vida compartida no se borran con lo que él había hecho, pero tampoco lo justifican. Esa tarde no dormí bien, pero al día siguiente me levanté, preparé el desayuno y seguí adelante. El sábado 12 de marzo de 2024 amaneció con un cielo despejado sobre Monterrey,
de ese azul intenso que aparece en los días de primavera, cuando el viento del norte ya pasó y el calor todavía no llega con su fuerza total. Era un día hermoso, de esos que la ciudad muestra cuando quiere convencer a alguien de que es un buen lugar para vivir. Me levanté a las 6 de la mañana, cuando Manuel todavía dormía. Fui a la cocina, calenté agua, me hice un té y me senté en la silla de la esquina que siempre ha sido la mía, frente a la ventana que da al jardín. Las bugambilias estaban en su mejor momento. Una explosión de magenta que en otro contexto me hubiera parecido perfecta para el día. Las miré un buen rato. Pensé en mamá, que amaba las bugambilias y las tenía en cada rincón de su casa. Pensé en la muchacha que había sido a los 25. Pensé en todas las mañanas de 50 años que habían pasado en esa cocina, en esa silla, frente a esa ventana. Y luego dejé de pensar y empecé a prepararme. A las 8 de la mañana llegó a la casa la estilista que Marcela había contratado para arreglarme el cabello y el maquillaje. Era una chica joven, muy profesional, que me trató con una amabilidad genuina mientras me peinaba. Me hizo un chongo elegante con algunos rizos sueltos enmarcando la cara y un maquillaje discreto pero cuidado, que me veía bien sin parecerme a nadie que no fuera yo. Me puse el vestido que había elegido meses antes, azul marino, de corte recto, con bordados discretos en el cuello. No era de fiesta ostentosa, era de mujer que sabe lo que vale. Cuando me vi en el espejo de cuerpo completo, sentí algo que tardé un momento en identificar. Era serenidad. No felicidad, no excitación, no miedo. Serenidad. La que da haber tomado una decisión y mantenerse firme en ella. Manuel se arregló en la recámara. Salió con su traje gris oscuro, el que usaba para las ocasiones importantes, con una corbata azul marino que hacía juego sin que lo supiéramos de antemano. Me miró cuando me vio lista y me dijo que estaba muy elegante. Yo le dije que él también. No había mentira en eso, solo hechos. Llegamos al salón del hotel a las 7 de la tarde, una hora antes de que empezaran a llegar los invitados. Marcela y Rodrigo ya estaban ahí, organizando los últimos detalles con el personal del lugar. Mi hija me abrazó cuando me vio, y en ese abrazo había más información de la que cualquier palabra hubiera podido contener. Rodrigo me apretó la mano con fuerza y me miró de una manera que me dijo que estaba ahí, que estábamos juntos en esto. Esperanza llegó a las 7:15, con su esposo Fermín y su sobrino Tomás. Tomás, discreto y eficiente como siempre, fue directamente al área técnica del salón donde estaba el equipo de proyección. Habló con el técnico encargado. Se presentó como el asistente técnico del video conmemorativo, y quedaron en que él manejaría la proyección directamente desde la consola. El técnico no tuvo ninguna objeción. Esperanza se instaló en una mesa estratégica desde donde podía verme a mí y ver la pantalla al mismo tiempo. Los invitados comenzaron a llegar a las 8. 200 personas que llenaron el salón con su color y su ruido y su energía. Había tíos y primos de ambos lados de la familia, amigos de toda la vida, vecinos de la Independencia que me conocían desde niña, compañeros de trabajo de Manuel que yo nunca había terminado de conocer bien, parejas jóvenes que eran los hijos de personas que habían conocido a Manuel y a mí en nuestra juventud. Todos vestidos elegantemente, todos con esa alegría específica de las fiestas mexicanas grandes. Manuel estaba en su elemento. Saludaba a todo el mundo con abrazos y palmadas en la espalda. Tenía una anécdota para cada quien. Recibía los buenos deseos con una sonrisa amplia que yo conocía perfectamente. Era un hombre social por naturaleza, siempre lo había sido, y en ese salón se notaba. Las personas lo querían. Eso también era verdad, y tampoco podía negarlo. Yo también saludé a todos. Abracé a los que quería. Intercambié palabras con los que conocía menos. Recibí los comentarios de «¡Qué hermosa pareja! 50 años, qué ejemplo».
Ya me gustaría a mí llegar así. Con una sonrisa que costó más de lo que nadie pudo imaginar. A las 9 de la noche empezó la cena. El servicio de catering funcionó perfectamente, con meseros que circulaban con eficiencia entre las mesas. Había carnitas, arroz, frijoles, ensaladas, pan, agua, refrescos. El sonido ambiental estaba a cargo de un DJ que manejaba música de fondo, sin interferir con las conversaciones. Todo era exactamente lo que debía ser, para lo que todos pensaban que era. Durante la cena, Manuel me tomó la mano varias veces sobre la mesa. Yo la dejaba que la tomara. A las 10:30, el maestro de ceremonias tomó el micrófono para anunciar el video de recuerdos. Era el momento que el programa indicaba como el punto central de la noche. El momento emotivo que todos esperaban con anticipación. El DJ bajó la música hasta silenciarla completamente. Las conversaciones se fueron apagando. El maestro de ceremonias dijo algo sobre 50 años de amor y fidelidad. Alguien en el público gritó, ¡Viva! Y muchos lo corearon. Las luces del salón se atenuaron. En el área técnica, Tomás conectó la memoria USB que yo le había entregado esa tarde, guardada en el bolsillo interior de su saco. Y en la pantalla grande, blanca, perfectamente visible para las 200 personas del salón, apareció una imagen. No era una foto de bodas. Era la entrada del estacionamiento del Hotel San Jerónimo Plaza, con fecha y hora en el rincón inferior derecho, y en el centro de la imagen, perfectamente reconocible para cualquiera que lo conociera, Manuel Herrera Vidal, entrando del brazo de una mujer que no era yo. El murmullo inicial que siempre acompaña al comienzo de un video, ese sonido de personas que acomodan su atención hacia la pantalla, se fue transformando en algo diferente. En silencio primero. Luego en un silencio diferente, más denso, el silencio del estupor colectivo. Escuché una silla moverse. Escuché un murmullo que no llegó a ser frase. Escuché el sonido de alguien que contuvo el aliento. Vi de reojo a Manuel. Tardó unos segundos en reconocer lo que estaba viendo, porque el cerebro a veces se niega a procesar lo que no espera. Cuando lo reconoció, su cara hizo algo que nunca le había visto hacer. Se quedó completamente quieta, sin expresión, como una pantalla apagada. Me levanté de la silla. El maestro de ceremonias estaba paralizado junto al micrófono, sin saber qué hacer. Lo tomé con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo, como si lo hubiera hecho 100 veces. Me aclaré la garganta una sola vez, aunque no lo necesitaba, y esperé un momento más de silencio antes de hablar. 200 personas me miraban. Algunas con la boca abierta, algunas con los ojos muy abiertos, algunas ya entendiendo lo que estaba viendo en la pantalla, algunas todavía confundidas, y todas, absolutamente todas, en silencio. Les dije lo que había preparado durante meses, con la voz firme que había practicado frente al espejo durante semanas. Les dije que llevaba 50 años siendo la esposa de Manuel Herrera Vidal, que había criado a sus hijos, administrado su casa, cuidado su bienestar y acompañado su vida entera, que lo había hecho con convicción y con amor y con entrega, que nunca le había faltado el respeto en público ni en privado, que nunca le había escatimado la fidelidad que un matrimonio merece. Les dije que lo que estaban viendo en la pantalla era real, que había sido tomado en septiembre del año anterior y que era uno de varios registros similares que existían, que yo no había llegado a ese salón a celebrar 50 años de matrimonio. Había llegado a cerrar 50 años de mentiras con la dignidad que merecía. Les dije que el lunes siguiente estaría firmando los documentos de divorcio. Y luego dije algo que no había planeado exactamente así, pero que salió solo, con una naturalidad que me sorprendió a mí misma, que la única fiesta que estaba celebrando esa noche era su propia libertad, y que eso sí merecía celebrarse con 200 personas presentes. Dejé el micrófono en el soporte. Me giré hacia Manuel, que seguía sentado,
con esa cara apagada que nunca le había visto. No le dije nada. Lo miré durante un segundo largo, suficiente para que supiera que lo había visto, que siempre lo había visto, y que ya no iba a seguir haciendo como que no. Luego me di la vuelta y caminé hacia Esperanza, que estaba de pie junto a su mesa con los brazos abiertos. Lo que quedaba de la noche fue lo que imaginarán: el caos controlado de las grandes situaciones inesperadas. Personas que se levantaban, voces que se cruzaban, el maestro de ceremonias que no sabía si debía decir algo o guardar silencio. Los hijos de Manuel de su familia que intentaron acercarse a él. Los amigos que no sabían a cuál de los dos dirigirse. El DJ que no supo qué música poner y no puso ninguna. Rodrigo estuvo a mi lado en minutos. Marcela llegó desde el otro extremo del salón y me abrazó fuerte. Las dos lloramos, aunque de maneras diferentes. Ella con el llanto de quien ve a su madre en un momento que la hace más grande. Yo con el llanto de quien finalmente soltó algo que llevaba demasiado tiempo cargando. Manuel intentó acercarse una vez. Rodrigo se interpuso sin violencia, con esa firmeza tranquila que tiene a veces, y le dijo que no era el momento. Manuel se fue a sentar solo en una esquina del salón mientras el resto de la noche se desarmaba a su alrededor. Yo me quedé una hora más en el salón, no por él, sino porque quería despedirme de las personas que importaban. Abracé a familiares. Agradecí la presencia de los amigos de siempre. Hablé brevemente con quienes se acercaron a mí con palabras de apoyo, que fueron muchos, más de los que esperaba. Salí del hotel a medianoche, del brazo de Esperanza, con los pies firmes sobre el suelo. Fue la primera noche en muchos años que dormí sin el peso de lo que sabía y no nombraba. Las semanas que siguieron fueron las más intensas y también las más clarificadoras de mi vida reciente. El mundo se movió, las personas reaccionaron, las cosas tomaron su curso natural, y yo me mantuve de pie en medio de todo eso con una estabilidad que, honestamente, no sabía que tenía hasta que la necesité. La primera reacción de la comunidad fue, como era de esperarse, inmediata y ruidosa. En un vecindario donde todo el mundo conoce a todo el mundo y los rumores circulan más rápido que los camiones de la ruta, la historia de las bodas de oro de Elena Salgado se regó en menos de 24 horas. Personas que no habían estado en la fiesta ya sabían lo que había pasado para el domingo al mediodía. Los teléfonos sonaron todo el día. Las redes sociales de los más jóvenes circularon lo que alguien había alcanzado a grabarse de la pantalla esa noche. Las reacciones fueron de todo tipo. Las mujeres de mi generación, las que conocían ese peso particular de cargar con cosas que no se nombran, las que habían vivido situaciones similares en silencio, me buscaron. Algunas mandaron recados con conocidos. Algunas me llamaron directamente. Una señora del vecindario, a quien yo conocía de vista pero con quien nunca había tenido más que saludos corteses, me tocó la puerta el martes, y cuando le abrí me dijo que quería darme un abrazo. Le abrí la puerta y me lo dio. Los hombres de la generación de Manuel, sus amigos del club de dominó, sus excompañeros de trabajo, reaccionaron mayoritariamente con incomodidad y distancia hacia él. Había quienes lo habían apoyado durante años sin saber nada, y que se sintieron también, a su manera, traicionados por el engaño. Las personas más jóvenes, especialmente las mujeres jóvenes, reaccionaron con algo que me sorprendió profundamente, con admiración. Marcela me contó que en sus redes sociales, entre sus amigas y conocidas, mi historia circulaba con comentarios que decían que yo era una reina, que lo que había hecho requería mucho valor, que era un ejemplo. Eso me hizo sentir algo extraño y conmovedor a la vez, porque yo no había pensado en lo que hice como algo heroico. Lo había pensado simplemente como necesario. El lunes 13 de marzo, tal como estaba planeado, fui con la licenciada Fuentes y presentamos formalmente la demanda de divorcio.
Manuel fue notificado ese mismo día a través de sus canales legales. Según me informó después la licenciada, cuando le llegó la notificación, Manuel fue al consultorio de ella en persona para preguntar si había alguna posibilidad de hablar. La licenciada le explicó que el proceso ya estaba iniciado y que cualquier comunicación debería ser a través de sus representantes legales respectivos. Manuel contrató a su propio abogado. El proceso de divorcio tomó 6 meses en total, durante los cuales hubo varios momentos de tensión, pero ninguno de los que yo me hubiera arrepentido. Nos dividimos los bienes de acuerdo con lo que la ley establece y con lo que la licenciada Fuentes había anticipado. La casa de Del Valle pasó a ser vendida, y con el producto de esa venta nos correspondió a cada uno la mitad. Los ahorros y cuentas bancarias se dividieron igualmente. El carro quedó para Manuel, y con mi parte de los bienes me compré uno propio, un Nissan Versa del año, el primero que jamás tuve a mi nombre. Me mudé a un departamento rentado en la colonia Cumbres, mientras definía qué iba a hacer con mi parte del dinero de la casa. Era un departamento pequeño, de una recámara y una sala comedor integrada, en un segundo piso con una pequeña terraza donde de inmediato puse macetas. No era grande, pero era mío, completamente mío. Los primeros días en ese departamento fueron de una soledad nueva, diferente a la soledad que había sentido en los últimos años del matrimonio. Aquella soledad era forzada, era la soledad de estar con alguien y sentirse sola. Esta era diferente, era la soledad de la libertad, silenciosa sí, a veces incómoda, claro, pero honesta, sin fingimientos, sin pesos no nombrados, sin esa tensión permanente que yo no había reconocido como tensión hasta que desapareció. Rodrigo venía a verme cada semana. Traía a Patricia y a veces a los nietos, y la tarde se llenaba de ruido y de vida, y de esa energía particular que tienen los niños cuando invaden un espacio. Marcela venía desde Saltillo cada mes o mes y medio, y cuando venía nos quedábamos hablando hasta muy tarde, de cosas que nunca habíamos hablado tan abiertamente, de mi historia, de la suya, de lo que habíamos aprendido las dos, de todo lo que había pasado. Fue en esas conversaciones con Marcela donde entendí algo que me había costado ver mientras estaba en medio del matrimonio, que yo había normalizado cosas que no eran normales, que había llamado estabilidad a lo que era inmovilidad, que había llamado madurez del matrimonio, a lo que era distancia y silencio. No como crítica a mí misma, sino como reconocimiento honesto de lo que había vivido y por qué. Conocí a mis vecinas del edificio con una apertura que antes no tenía. Había una señora de mi edad, Consuelo, que era viuda y que vivía en el departamento de al lado con su perra Canela, una perrita mestiza que ladraba con entusiasmo cada vez que alguien pasaba por el pasillo. Consuelo y yo empezamos a tomar café juntas los jueves por la mañana, primero en su departamento y luego alternando. Era maestra jubilada de primaria, con un sentido del humor que me hacía reír de verdad, de ese reír que llega del estómago y no del protocolo social. También volví a tomar clases de costura, pero ahora como alumna en un taller comunitario del vecindario, porque quería aprender técnicas nuevas que nunca había tenido tiempo de explorar. La instructora tenía 40 y tantos años y enseñaba con una pasión que hacía que sus clases fueran genuinamente emocionantes. Ahí conocí a otras mujeres de distintas edades, y las conversaciones que se daban mientras se cosía eran del tipo que me gustaban, directas, honestas, mezcladas con risas. En agosto, 4 meses después del divorcio, hice algo que nunca había hecho en mi vida. Tomé un viaje sola. Fui a Guanajuato, 4 días, en autobús de primera, con una maleta pequeña y una lista de lugares que quería conocer. Visité el Callejón del Beso, el Mercado Hidalgo, el Teatro Juárez, el Museo de las Momias. Comí enchiladas mineras en un restaurante del centro. Me perdí en los túneles
y me reencontré preguntando a un señor amable que me indicó el camino con paciencia. Dormí en un hotel pequeño del centro histórico donde el cuarto olía a madera vieja y las ventanas daban a una calleja empedrada. Esos 4 días en Guanajuato fueron de los más libres de mi vida. No tenía que rendirle cuentas a nadie de dónde estaba o a qué hora regresaba. No tenía que ajustar mis intereses a los de alguien más. Si quería quedarme 1 hora en un museo, me quedaba. Si quería comer a las 2 o a las 4, lo hacía. Si quería sentarme en una banca de una plaza a ver pasar a la gente sin hacer nada más que eso, lo hacía. Al regresar a Monterrey, traje conmigo una sensación que tardé unos días en identificar con precisión. Era la sensación de ser la protagonista de mi propia vida. No la coadyuvante, no el soporte, la protagonista. Y entendí que esa sensación, que parecía obvia y que debería haber sido normal desde siempre, la había experimentado por primera vez completa a los 75 años. Valió la pena esperar. Aunque hubiera sido mejor no haber esperado tanto. Si llegaron hasta aquí, me hacen un honor enorme con su compañía y su tiempo. Esta historia no fue fácil de contar, y tampoco fue fácil de vivir. Si les llegó, si sintieron algo mientras la escuchaban, les pido que le den like al video ahora mismo, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho, y que activen la campanita para que no se pierdan las historias que siguen. Y me encantaría leer en los comentarios qué les pareció lo que hice esa noche, y desde qué país o ciudad nos acompañan hoy. Su apoyo hace que estas historias lleguen a más mujeres que las necesitan. Gracias, de verdad. Hoy tengo 75 años cumplidos. Y cuando me siento en la terraza de mi departamento en la colonia Cumbres, con un café y mis macetas de albahaca y hierbabuena alrededor, pienso en el camino recorrido con una mezcla de sentimientos que ya aprendí a no simplificar. Porque nada de lo que viví fue simple. Y hacerlo simple ahora sería una deshonestidad que no me merece. Hubo cosas buenas en 50 años. Los primeros años de matrimonio tuvieron alegría genuina y construcción compartida. La crianza de Marcela y Rodrigo fue de las experiencias más ricas de mi vida. Los momentos de la familia reunida, las navidades, los bautizos, los domingos de fútbol y comida, tuvieron una calidez que fue real. Esas cosas no las borro ni las reescribo. Existieron y les doy su lugar. Pero también existió lo otro, la traición silenciosa que duró años sin que yo la nombrara. Los meses en que tuve evidencia y preferí la confusión a la claridad. El tiempo que perdí cargando un peso que no era mío y que sin embargo cargué sola. Esas cosas también existieron y aprendí a mirarlas sin necesidad de convertirlas en el centro de mi historia. Son parte de lo que soy, no todo lo que soy. Lo que aprendí en este proceso tardío y doloroso, y finalmente liberador, me parece tan importante que quiero decirlo con las palabras más claras que pueda encontrar, porque quizás hay alguien escuchándome que necesita oírlo exactamente así. Aprendí que el miedo a confrontar la verdad siempre cuesta más que la verdad misma. Yo tardé años en actuar porque le tenía miedo a lo que vendría después, al cambio, a la soledad, a la opinión de los demás, al deshacer de una vida que era conocida, aunque fuera imperfecta. Y cuando finalmente actué, descubrí que lo que venía después era manejable. Difícil, sí. Doloroso en partes, sí, pero manejable. Y sobre todo, honesto. Vivir en la verdad, aunque la verdad duela, cuesta mucho menos que vivir en la mentira cómoda. Aprendí también que la dignidad no es algo que los demás nos dan o nos quitan. Es algo que nosotras decidimos sostener o soltar. Yo la sostuve esa noche en el salón, con la voz firme y los pies en el suelo. No porque fuera una mujer extraordinaria, sino porque decidí que ya era suficiente. Cualquier mujer puede tomar esa decisión.
El momento en que se toma es diferente para cada una, pero la decisión siempre está disponible. Aprendí que comenzar de nuevo a los 75 años no es una tragedia. Es un privilegio que no todas tienen. Hay mujeres que nunca llegan a este momento, que se van sin haber conocido qué se siente ser la protagonista de su propia historia. Yo llegué tarde. Sí, pero llegué. Aprendí que los hijos, cuando son criados con amor y con valores, responden al amor y a los valores cuando los necesitas. Rodrigo y Marcela me sostuvieron en esto con una fortaleza que me llenó de orgullo y de gratitud. No tenían obligación de hacerlo de la manera en que lo hicieron. Lo hicieron porque son las personas que son. Y aprendí, quizás lo más sorprendente de todo, que la vida después de los 70 puede ser más plena que cualquier etapa anterior. No porque sea perfecta, que no lo es, sino porque cuando ya no tienes nada que demostrar y nada que ocultar, cuando ya sabes exactamente quién eres y qué quieres, hay una ligereza en vivir que es difícil de describir. Me la encontré a los 75, en un departamento pequeño de la colonia Cumbres, con macetas en la terraza y café en la mañana, y las puertas abiertas a todo lo que viene. Para las mujeres que están escuchando esto y que reconocen algo de su propia historia en la mía, les digo que nunca es tarde. Nunca es tarde para decidir que merecen más. Nunca es tarde para exigir honestidad en su propia vida. Nunca es tarde para soltar lo que las ha estado aplastando, aunque le hayan llamado con otros nombres. Nunca es tarde para ser la protagonista del único relato que de verdad les pertenece, el propio. Y para las más jóvenes que también están aquí, no esperen 50 años. No tienen que esperar. Pero si esperaron, también está bien. El momento de decidir siempre llega cuando uno está listo para recibirlo. Yo estoy en paz. Con lo que hice, con lo que no hice antes, con todo. La paz no llegó de golpe ni por decreto. Llegó despacio, como llegan las cosas que duran, en pequeñas dosis cotidianas, en las mañanas tranquilas con el café, en las conversaciones con Consuelo y su perrita Canela, en las clases de costura del taller, en las visitas de los nietos que llenan el departamento con su energía y sus preguntas y su vida. Me llamo Elena Salgado. Tengo 75 años. Soy divorciada. Y estoy por primera vez en muchos años completamente libre. Eso, amigas, siempre vale la pena celebrar. Que Dios las cuide a todas. Con mucho cariño. Hasta la próxima historia.